MTV se volvió un desastre que perdió millones, se arruinaron y ahora desaparecerán para siempre. El caso de MTV es bastante especial y diferente porque este negocio se trataba de una empresa que vendía cultura y cuando dejaron de entender qué carajos hacían y perdieron por completo el control y luego el interés de su audiencia, sus números se fueron hasta abajo y para no perder más millones y acabar con el desastre de una buena vez por todas, mejor decidieron poner a dormir al canal. Si eres un chavorruco, seguro que amabas MTV, pero al verdadero, al original, al que tenía videos musicales las 24 horas del día, o a lo mejor lo que echaste ya un poquito después cuando existían los 10 más pedidos y que su programación se complementaba bastante bien con series como Daria, BBC Bothead y Jackass. Porque si eres de los que les tocó la última versión del canal de por ahí de finales de la década de los años 2010 en adelante, estoy seguro que ni siquiera llamó tu atención porque estaba plagado de reality shows super pedorros, infumables y chafísimas, y que al final todavía los refriteaban hasta el cansancio cuando ya se les habían acabado todas las ideas, y que eso fue lo que marcó el inicio de su colapso. Esta es una historia incómoda y a la vez nostálgica que yo sé que a muchos les va a costar trabajo ver. Pues en el video del día de hoy vamos a hablar de cuál fue el momento en que MTV pasó de ser un canal de televisión que conectaba con una generación entera y que era un gran icono cultural a convertirse en una caricatura de lo que alguna vez fue, estrellándose duro contra el suelo por haberse creído intocable. Esta historia se parece mucho a la de Blockbuster contra Netflix, o a la de la industria de los taxis contra Uber, o a la de Nokia contra Apple, donde una empresa gigante, bien consolidada y que ya había creado un imperio enorme, se vio amenazada por un nuevo competidor que era rebelde, innovador y disruptivo, que terminó por darle en la torre y robarse su reino sin que el poderoso pudiera hacer algo realmente. Pues, muy irónicamente, cuando MTV surgió, fue ese competidor rebelde, diferente y que entendía a la juventud, y trajo una propuesta súper loca y arriesgada a los medios de comunicación cuando nunca antes se había visto algo igual. El 1 de agosto de 1981 se lanzó este canal que lo único que transmitía eran videoclips musicales de artistas del momento, y esto ya era demasiado revolucionario para la época. Un canal en el que no había programas tradicionales de televisión, no había tampoco una programación fija, no había locutores, solo un montón de videoclips de música. Y con eso MTV les dio cara, forma, colores a cada uno de los hits que se escuchaban en aquellos años. Para hacer esto todavía más épico, el primer videoclip que lanzaron cuando todo empezó fue el de la canción Video Kill the Radio Star de The Buggles. Y este era el mensaje que justamente quería lanzar MTV, que la tecnología en los 80s había desplazado lo que ya existía y que ahora la música tenía que ir acompañada de videos. Esto de verdad fue un cambio brutal, pues gracias a este nuevo estándar en la industria musical, artistas como Madonna o Michael Jackson crearon piezas icónicas de la cultura pop. Los puros videos de Michael Jackson, por ejemplo, eran casi como ver una película, eran impresionantes. La gente los amaba y esperaban con ansias cuándo iba a salir el siguiente videoclip de su artista favorito. Este se volvió un nuevo fenómeno que mezclaba el audio, pero también los visuales de su música favorita, y esto impactó directamente en la cultura que todos conocemos. Desde entonces, en sus comienzos y hasta finales de los años 90, MTV fue el soporte emocional y cultural de millones de adolescentes por años, y gracias a su influencia, todas estas personas que fueron marcadas por esta empresa adoptaron un estilo único para vestirse, para hablar y hasta para entender al mundo. Este canal funcionó muchas veces como una válvula de escape para muchos que lo único que tenían para sobrellevar los momentos difíciles en sus vidas era tener la televisión prendida ahí al fondo de su recámara. Hoy, la decadencia de MTV no nada más es nostalgia, es algo que se siente raro y hasta incómodo, porque no solo es como cuando te enteras que un negocio más se va a la ruina y ya. Fue triste y decepcionante ver cómo un producto que tanto queríamos todos, donde aparecían todos tus héroes, tus ídolos y hasta tus crushes, dejó de ser cool. Esa sensación es bastante fea, porque significa que el tiempo ya pasó, que tú también ya creciste y que hay que dejar varias cosas atrás lo más dignamente posible. Lentamente, MTV se convirtió en ese tío chavorruco que ya está en los 40 y tantos y que se está quedando pelón y ya tiene una panzota y todavía te cuenta sus anécdotas de cuando era un gran ligador en los antros y dejaba a todas las nenas con la boca abierta. Lo más triste del caso es que esta historia, una vez más, demuestra que cuando alguien se siente intocable por ser tan influyente, por, en este caso, ser un referente cultural y por tener un grupo muy grande de personas cautivas, piensa que va a vivir para ser el rey por siempre. Cuando MTV empezó en los 80s, rápidamente se volvió el que decidía qué iba a sonar, qué era cool y cuál debía ser el siguiente artista para seguir. Y logró esto en un mundo muy diferente al de hoy, sin internet ni algoritmos. Ellos realmente tenían la llave del cerebro de los jóvenes y ese era un negociazo.
Ellos marcaron un estándar único y nuevo, pues ahora la música ya tenía peinados, colores, narrativas, símbolos, y también definieron qué era divertido, qué era cool, qué era ridículo y hasta qué era sexy. Y por un largo rato la fórmula funcionó y bastante bien. Si alguien quería ser un artista y que todo el mundo supiera quién era, necesitaba que tuviera la bendición de MTV. MTV en su prime era arrogante, era colorido, absurdo, incómodo y empujaba los límites siempre que podía. MTV no estaba hecho para ser político o correcto. Lo que buscaban siempre era hacer ruido. Este negocio supo reflejar la identidad exacta que buscaba la juventud de esa época y además ayudó a impulsar las carreras de muchos artistas que se dieron a conocer a través de su canal. En los 80s, con la pura música y los videoclips bastó, pero con el tiempo tuvieron que ir modificando su fórmula y experimentando porque, pues, como suele pasar en los negocios, necesitaban más dinero y como que ser rebelde y poner puros videos pues no dejaba toda la lana que ellos querían. Entonces empezaron a probar con cosas nuevas y a los ejecutivos del canal se les ocurrió la brillante idea de que tenían que lanzar algo morboso, algo que no se hubiera visto antes, pero sobre todo algo que fuera barato y que al mismo tiempo jalara un chorro de gente. Y después de mucho analizar, para 1992 lanzaron su primer reality show llamado The Real World. Este era un reality de 8 personas que vivían en un departamento de Nueva York y ya no había ningún guión y pues básicamente era eso. Era una especie de experimento social tipo Big Brother en donde los jóvenes que aparecían en el programa no se conocían antes y pues ahí se ponían a interactuar, mostraban sus conflictos y hablaban sin tapujos de cosas que parecían tabú antes como el sexo o el alcohol, política y demás cosas parecidas. El show obviamente fue un trancazo y era un excelente complemento a la señal de música que ya tenían. Con esto MTV demostró que su señal estaba creada también para gente real, para personas de cualquier barrio que no eran inalcanzables, al contrario, eran personas comunes y eso lo volvió todavía más aspiracional y adictivo. Y aunque MTV no inventó los realities, pues ya desde los años 70 existía ese formato en la televisión, ellos sí fueron quienes los volvieron mainstream y además supieron tocar los botones exactos en la mente de los jóvenes para causar el suficiente morbo para que no se despegaran de la pantalla de su televisión. Al inicio esto parecía inofensivo, era un extra en el contenido habitual, pero con el tiempo este tipo de shows se volvieron tan famosos que la gente quería más y digamos que a nivel de negocio empezaron a dejar más lana que incluso el contenido principal que era el de la música. Y ahí fue cuando MTV creyó que podía hacer lo que ellos quisieran y pecaron de soberbios y de ambiciosos. Empezaron a meter más y más de este tipo de basurita televisiva y sus números crecían a lo grande. El problema es que su identidad completa estaba basada en la música y como que con el dinero se les empezó a olvidar quiénes eran. Empezaron a usar cada vez más y más fórmulas fáciles de consumir para sus espectadores, de esas que ahora abundan en TikTok, y esto se puso raro porque llegó un punto en el que la música se empezó a convertir en un estorbo. Empezaron a acomodarla en bloques y ya habían acostumbrado a las nuevas audiencias a ver lo más morboso primero, entonces cuando ponían la música, mucha gente de plano ya se iba, le cambiaba de canal y perdían a su audiencia. Los directivos sabían que algo tenían que hacer, pero tampoco era como que les preocupara muchísimo, ¿no? La marca era bastante fuerte y para finales de los 90s surgió una nueva oleada de artistas interesantes como Britney Spears, Eminem, los Backstreet Boys, Christina Aguilera, NSYNC, Limp Bizkit, y pues esto era perfecto porque podían mezclar esa música con los realities nuevos y las series que tenían, además de que esto combinado con sus entregas de premios y sus unplugs, todo seguía funcionando. Incorporaron por ahí en su programación algunas series animadas como Daria, BBC Bothead y hasta South Park. La gente sí se entretenía, disfrutaba de esta combinación de contenidos y lo más importante para el negocio, veían los comerciales. Y aunque MTV ya no era el mismo de los años 80s, pues seguía siendo cool. Pero justo en el momento en el que estaban más cómodos los directivos del canal, en abril del año 2005, surgió una página de internet que se volvería en muy poquito tiempo el dolor de cabeza más grande para MTV. YouTube. Y pues al principio no es como que YouTube tenía el mejor contenido, también estaba lleno de videos de gatitos, gente cayéndose y tonterías del día a día, pero en unos cuantos años los artistas se dieron cuenta de que si creaban sus propios canales no iban a necesitar a MTV. MTV fue cool porque ellos decían quién era cool. Ellos ponían en la pantalla al artista por ti, te decían cuándo verlo, pero con el avance de las redes sociales, los jóvenes empezaron a ver que ellos también podían poner la música cuando y donde ellos quisieran.
y con eso ya no necesitaban a un juez musical. Lo más irónico es que MTV había educado durante muchos años a su audiencia para que les gustara lo nuevo, lo raro, lo inmediato, y cuando las redes le empezaron a dar eso a la gente, pues entre Napster, LimeWire y YouTube le ponían los artistas directamente en la pantalla a los chavos, pues ya no les interesaba ver MTV, o al menos ya no para buscar nueva música. Y tal y como le pasó a casi todos los ejecutivos de empresas gigantes que no entendieron el cambio tecnológico que se venía, como le pasó a Blockbuster o a Kodak o a Nokia, MTV se confió. Pensaron que estaban demasiado dentro de la cultura pop como para que perdieran su negocio, y entonces cayeron en el peor error que pudieron. Perdieron algo que habían tenido durante años y no se dieron cuenta a tiempo. Dejaron de entender a los jóvenes. Y bueno, como la música ya no era el centro de su negocio porque los jóvenes ya la encontraban en otro lado primero, apostaron todas sus canicas por los realities y shows baratos. Lentamente MTV perdió todos los valores por los que la gente los amaba. Ya no eran diferentes, no eran innovadores o rebeldes y la marca se empezó a sentir desgastada y vieja. Obviamente, como este era un negocio, los directivos del canal no iban a dejar que esto simplemente se acabara y ya. Siguieron apostando por algunos de sus productos más fuertes como sus entregas de premios, que era de las pocas cosas por las que varias personas lo seguían viendo. Digamos que todavía en esos momentos ahí seguían teniendo ese referente como una marca cultural, pero no es lo mismo hacer una entrega de premios a lo mejor de la música una vez al año que tener un canal y que la gente lo vea todo el tiempo. En su desesperación, ya en la década de los años 2010, MTV apostó por todo aquello que les había dado rating. No importaba qué fuera, solo querían retener a la gente a como diera lugar. Y pues en esa época llegaron realities malicísimos, uno tras otro, donde lo que tenían en común es que todos tenían que explotar el morbo durísimo. Y es que digamos que las fórmulas que probaron sí podrían funcionar hoy, pero en un canal de YouTube chafita. Pero esto no era algo digno de un canal icónico de la televisión y que era referente de la cultura de varias generaciones. Y así surgieron cosas rarísimas como Enchúlame la máquina, donde el rapero Exhibit modificaba autos viejos y los dejaba con mucho flow y muchas pantallas. Y también por esa época apostaron por los peores realities de citas y amor que han existido en la historia, lanzando formatos simples y básicos en los que el espectador no tuviera que pensarle mucho, pero todos eran unos churrazos. Como por ejemplo uno que se llamaba Next, que era muy simple pero bastante cruel y que estaba diseñado justamente para humillar a la gente, y nada más por eso funcionaba. La formulita que usaron fue muy sencilla. El chiste es que le cedían el poder de todo el episodio que estabas viendo a un hombre o una mujer para que pudiera tener citas express con varios participantes, donde esa persona todopoderosa rechazaría gente hasta encontrar a alguien que le gustara. Y si ese programa ya suena como una cosa de completa pena ajena y de cringe, sacaron también por ello otro que se llamaba Date My Mom, que se trataba de que un soltero o soltera podría conocer al amor de su vida, pero primero tendría que hablar con su mamá. Y espérate que todavía hubo otro mucho peor llamado Parental Control, que se trataba de que un chico o chica tenía una pareja, pero como a sus papás no les caía bien, cada uno de ellos personalmente buscaba una nueva pareja potencial para su hijo para intercambiarla por la que nomás no podían tragar. Y contrario a lo que pudiera parecer, para la época todavía le alcanzó con esto MTV para vivir un par de años más cómodamente con números a medias y exprimiendo a la marca a todo lo que daba. Pero cuando se les acabaron las ideas y la gente realmente ya se había hartado de estos churros, el canal decidió apostar todo, ya nada más, por el puritito morbo y al nivel más alto al que habían llegado. Ya de plano muchas veces sin sentido siquiera. Y ahí fue cuando surgió la era de Jersey Shore en MTV. Un reality que era más bien una novela donde había hombres y mujeres de la peor calaña posible y donde todo el tiempo había cosas súper absurdas y no salían de peleas, fiestas, excesos, romances baratos y un estilo de vida de puras apariencias y de nuevos ricos. Y como si se tratara de la risa en vacaciones, hubo 6 temporadas de este churrazo. Y no podíamos dejar de mencionar el que tal vez fue el peor de todos sus shows en esta época de decadencia y que realmente ya fue el colmo de todo: Ridiculousness, un programa que solo se dedicaba a pasar clips virales del mismo internet donde había gente que se caía o se lastimaba haciendo algo, y para que la cosa todavía se sintiera así televisiva había invitados en un estudio de televisión donde comentaban los clips.
Algo así como lo que hoy sería un canal de videoreacciones. Entonces todos podemos entender por qué MTV se fue al carajo, ¿no? La muerte de MTV fue lenta y gradual, pues claramente no existían tantos contenidos en esos años como los que ahora puedes ver con tan solo abrir tu TikTok. Pero si analizamos un poquito, pues ya ni tenía sentido el nombre del canal, pues MTV significaba Music Television y ahora había de todo menos música. MTV cayó en ese proceso de chafización. Se sintieron cómodos, pensaron que nunca dejarían de ser la autoridad cultural, pero parecía que ahora todo su contenido giraba en torno a que alguien en pantalla hiciera el ridículo. La esencia original que tenía en los años 80s y 90s involucraba a la gente. Había realmente arte, podías descubrir nuevos artistas. Pero ahora todo era un circo morboso y nada más. A pesar de todo esto, a los directivos del canal no les importó y siguieron apostando por el contenido chatarra. Y mientras, lentamente al mismo tiempo, YouTube por atrás empezaba a darle a la gente todo lo que ellos estaban buscando, sobre todo a nivel musical. Y de hecho, surgió una nueva era en la música en la que no solo podías descubrir artistas nuevos fácilmente con el internet, sino que cualquiera podría tocar en la cochera de su casa y si tenía talento podía ganar seguidores muy rápidamente. Este movimiento se llamó el género indie, porque los artistas eran independientes de disquera y ahora solo necesitaban una cámara y subir su contenido a YouTube. ¿Qué pasó con el programa de los 10 más pedidos? ¿Por qué terminó? Entiendo un poco que fue el nacimiento de YouTube. Ok. ¿No? Darle la oportunidad a, ejemplo, Luis Fonsi, ¿no? Estoy tirando cualquier nombre, Sí. cualquier artista, de tener su canal de YouTube y su delivery, su canal de distribución, le quitó poder tal vez a los lugares donde se exponenciaba la música. Esto se puso cada vez más feo y patético para MTV porque se convirtieron en una especie de empresa zombie, porque seguían transmitiendo su contenido, pero ya a nadie le gustaba y solamente estaba ahí para mantener sus números que cada vez iban más abajo. Y ya de plano, hasta cuando aparecía música en el canal, se sentía raro, sin alma. Pero lo triste es que a la audiencia no le molestaba que de pronto hubiera videoclips en el canal, pero simplemente ya no les importaba. MTV por ahí del año 2012 intentó meterse de lleno a las redes sociales, pero se notó muchísimo que quienes llevaban el canal eran gente ya grande que no tenía idea de qué estaban haciendo. Todas sus decisiones se tomaban pensadas en que todo fuera como si la televisión estuviera en medio de las redes sociales, en vez de hacerlo nativo propio del internet. Por ejemplo, sus entregas de premios estaban pensadas para que la gente las comentara en tiempo real desde Twitter, pero para esto el público tenía que estar viendo la tele al mismo tiempo. Y también diseñaron una estrategia para que sus shows más emblemáticos de ese momento, como Jersey Shore, tenían que estar súper ultra forzados tratando de crear frases o momentos ridículos para que se replicaran con memes o que la gente sacara clips de ahí para las redes sociales. MTV simplemente llegó tarde y con mentalidad de tele en todo momento. Pensaba nada más en ratings y no en creadores. No quisieron entender que la conversación ya no la controlaban ellos y parte de su ego nunca quiso aceptar que las redes no necesitaban MTV, sino que MTV las necesitaba a ellas. Probaron de todo, desarrollaron apps, sitios web, contenido exclusivo, mucha presencia en redes, pero ya nada funcionó. Pensaron que por tener ahí un Face abierto y un Twitter ya entenderían a la nueva ola digital y justo ahí dejaron de ser los innovadores y los raros. Ya para el comienzo de la década de los 2020, la marca siguió existiendo, pero como un eco nada más, como una carcasa, un souvenir cultural. Aparecía de vez en cuando para eventos especiales, aniversarios, homenajes, como esos músicos que salen a tocar solo sus éxitos viejitos porque ya saben que cada que saquen cualquier cosa nueva, no les va a pegar otra vez igual. Finalmente, MTV dejó de transmitir sus canales dedicados exclusivamente a videos musicales a nivel mundial el 31 de diciembre del año 2025, marcando así el fin de una era después de 44 años seguidos. Claro que la marca vale una buena lana y no la van a querer soltar, así que podemos esperar que próximamente la exploten con merchandising y que veas playeras, sudaderas, gorras y de todo, queriendo exprimir la nostalgia, y muy seguramente por ahí también van a existir los unplugs, que eran cosas que funcionaban muy bien, o las entregas de premios anuales, pero la realidad es que hoy lo que se sabe es que los inversionistas de Paramount, que son los dueños realmente de MTV, después de hacer un largo análisis, decidieron dejar de transmitir música en el canal porque simplemente ya visto por todos lados, eso no es rentable en esta época. Esto significa que la señal que se va a pagar es la de los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV, MTV Live y algunos otros canales musicales internacionales. Entonces ya nunca más voy a poder volver
volver a ver contenidos de MTV? Pues la respuesta es que probablemente sí. Puedes buscarlos en YouTube y en TikTok y seguro que seguirá viendo contenido, pero lo que conocíamos como MTV y con el propósito original con el que fue creado, eso sí, ya nunca más va a volver. Según varios medios de entretenimiento, los directivos están todavía haciendo unas últimas pruebas a ver qué pasa y están dejando la señal original de MTV en Estados Unidos, pero para esto ya solamente se transmiten realities. Y además, la señal del canal depende completamente del sistema de cable o de streaming que tengan las personas, porque para la mayoría ya reemplazaron a MTV por un nuevo producto que se llama Pluto TV. Y de plano, los directivos han declarado que no les importa ya el prestigio, lo que quieren es tener algo girando en lo que ven qué otro uso le pueden dar a MTV, o de plano, si empieza a haber pérdidas gachas, simplemente lo van a pagar sin más avisos. Y justo así, como la estrella del video mató a la estrella de la radio, las estrellas de las redes sociales acabaron con MTV. Así que si llegaste hasta este punto del video y te gustó, déjame un emoji de una carita bien avariciosa, de esas que prefieren el dinero por encima de su identidad. Te dejo por aquí otro muy buen video que también estoy seguro que te va a encantar y como siempre, nos vemos pronto.